Hola, un gusto saludarles a todas aquellas personas que tengan acceso a este video dentro de mi plataforma de YouTube. Mi nombre es Lisbeth Nayeli, estudiante universitaria de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Como proyecto de la asignatura de Derecho Constitucional, tenemos que abordar diferentes temas dentro de este video. Y para no ser muy larga la introducción, lo que hablaremos en este video conlleva un punto clave, que es conocer nuestra Constitución desde un punto de vista de organización política y cómo estamos organizados dentro de los poderes y órganos judiciales. Como primer punto para comenzar este video, tenemos la primera generación de los derechos fundamentales en la Constitución. Dice que estos derechos de primera generación son donde surgen con la Revolución Francesa como rebelión contra el monarca. Se encuentran integrados por los denominados derechos civiles y políticos que están plasmados dentro de la Constitución. Dentro de estos derechos fundamentales están los derechos a la vida, la libertad y la igualdad, y el sufragio. Entre otras, podemos decir que los derechos que corresponden a las libertades fundamentales, los derechos civiles y políticos, se podría decir que son los más antiguos dentro de su desarrollo normativo. Son los derechos que corresponden al individuo frente al Estado, frente a cualquier autoridad, características que imponen al Estado deber de respetar siempre todo lo que pueden ser limitados en caso bajo condiciones previstas. Quiere decir que ningún derecho es absoluto y tiene sus limitaciones. En derechos civiles podemos ser humanos en general. En los derechos políticos todo ciudadano tiene derecho a reclamar el propio individuo. Podría ser la libertad de tránsito, en una libertad fundamentalmente pueda circular libremente en su país, dentro de El Salvador, en este caso, ¿verdad? Derecho del reconocimiento, persona jurídica, civil. Yo tengo derecho a tener un nombre, un domicilio, un estado civil, y el derecho al político, ¿verdad? Y libre, al derecho al voto libre, secreto y directo. Dentro de las libertades fundamentales, toda persona tiene derechos a la libertad fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen igualdad de derechos, entre otros derechos civiles y políticos. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su persona jurídica. Todos somos iguales ante la ley, no hay ni unos ni más que otros. Toda persona tiene derecho a ser oída, tratada con justicia para un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Segunda generación de los derechos fundamentales dentro de la Constitución. Dentro de este tema es importante recalcar que son los económicos, sociales y culturales de contenido social para procurar las mejores condiciones de vida. Una de las características dentro de la esfera de la responsabilidad del Estado es un deber positivo para parte del Estado. Podría ser satisfacción de necesidades, prestaciones de servicio, su reclamo inmediato directo de condiciones a las posibilidades económicas del país. Son legítimas aspiraciones de la sociedad, ejemplo, derecho a un salario justo, económico. Yo tengo derecho a percibir un salario que sea suficiente para mantener un nivel de vida adecuado. Libertad de asociación es un derecho social donde yo tengo derecho a formar organizaciones laborales, derecho a tomar parte libremente en la vida cultural, es derecho civil. Yo tengo derecho de ir a los museos, ruinas arqueológicas. Ahora enunciaremos los derechos económicos, sociales y culturales de toda persona que tiene derecho a un nivel de vida adecuada, que le asegura, así como a la familia, salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales, algo necesario para todos los que vivimos dentro de un país, que el gobierno debe garantizar y respetar y ser igualitarios e imparcialmente a todos. Toda persona de derecho tiene derecho a la salud mental. Como tercer tema, tercera generación de los derechos fundamentales en la Constitución. Habla que también se les llama derechos de los pueblos, derechos de la solidaridad. Hay tres tipos de referencia de bienes que se pueden englobar, que sería la paz y se podría decir derechos civiles.
económicos, sociales, culturales. Dice que también podrían ser muchos, 3 tipos de derechos. Estos distintos grupos conforman un estado de una nación y de las naciones entre sí. Características: pertenecen a un grupo imprecisos que tienen interés colectivo común que requiere para su cumplimiento de prestaciones positivas o hacer negativas de no hacer. Habla que internacional su titular es un Estado, pero también puede ser reclamado ante el propio Estado en el caso de los grupos permanecientes ante otro Estado en el caso de comunidad internacional, es decir, que la nación a nación. Uno de los ejemplos que podremos nombrar rápidamente dentro de esto es que mi país tiene derecho a elegir su forma de gobierno. Todos los países tienen derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Un país que no debe agredir a otro. Los derechos de los pueblos son autodeterminación e independencia económica y política, la identidad social y cultural, la paz, al desarrollo y patrimonio común de la humanidad, el desarrollo que permita una vida digna. Estas 3 generaciones son de los derechos humanos que podemos tocar dentro de este video. 4ª generación de los derechos de la Constitución, derechos fundamentales dentro de la Constitución. Dice que una 4ª generación de los derechos humanos incluyen los derechos que no pueden ser incluidos en la 3ª generación, reivindicaciones futuras de derechos de primera y 2ª generación, nuevos derechos especialmente en la relación con el desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información y la comunicación y el ciberespacio. Entre los derechos de 4ª generación se pueden nombrar y citar algunos, como el derecho a acceso a la información informática, el derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad, imparcialidad y no discriminación, el radiotelefónico, servicios satelitales por vía cable, derecho a formarse en las nuevas tecnologías, del derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la seguridad digital, entre otras que podríamos mencionar dentro de la 4ª generación. Son la democracia, el derecho a la información y el derecho al pluralismo. De estos derechos depende de la creación de la sociedad abierta al futuro y de la tecnología que pueda haber dentro de un país. Y afirma que esos derechos constituyen cúspide en proyectos de ciudadanía que tienen los derechos humanos como su pilar. Dice, pueden nombrar dentro de eso los contenidos de derechos humanos de la 4ª generación aún están en discusión, no presentan una propuesta única. Hay autores que toman algunos derechos de la 3ª generación al incluir a la 4ª generación, ambiente o conceptos de bioética. Otros autores las relacionan con las nuevas tecnologías y los derechos a la sociedad de información. Dice de que Juan Carlos Rifrío propone la siguiente lista de los derechos digitales, dentro de donde podría existir digitalmente el derecho a la reputación digital, la extinción digital, la libertad y la responsabilidad digital, la privacidad y derecho al olvido del derecho a anonimato, el derecho al domicilio digital, el derecho a la técnica, al parche del derecho a la paz cibernético y a la seguridad informática del derecho de testamento digital. Los 3 poderes o poderes del Estado en su estructura y funciones conforme a la regulación de la Constitución, el poder público emana del pueblo y los órganos del gobierno lo ejercen independientemente dentro de sus respectivas atribuciones y competencias que establecen a la Constitución en el título de las demás leyes repúblicas. En ese sentido, los órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, judicial, el órgano legislativo, podríamos decir, y está establecido dentro de la Constitución, que está compuesto y elegido por el sufragio universal por un periodo de 3 años. Puedan ser reelegidos dentro del gobierno, base legal en la sección primera dentro de la Constitución de la República de El Salvador, específicamente en el artículo 121.
En la misma la Asamblea Legislativa la complementamente la atribución de legislar y ese efecto le corresponde decretar automáticamente reformas y derogar leyes secundarias a los tratados a los que celebra el Ejecutivo con otros estados u organismos o denegar su ratificación. El órgano ejecutivo, este órgano es del presidente de la República, los ministros, viceministros del Estado y los funcionarios dependientes constitucionales que se encuentran regulados en el título de sección primera 2 de la Constitución de la República de El Salvador. Complementadas tanto como sus funciones como sus atribuciones por el reglamento, dentro de las que podríamos considerar 5 años que si permite la reelección del presidente de la República. Es el comandante general de la Fuerza Armada, tal como lo establece el artículo 157 de la Constitución. Ejecuta leyes y políticas que tienen que ser aplicadas a la representación de la nación, relaciones diplomáticas, sostiene las Fuerzas Armadas, el órgano judicial está ingresado por la Corte Suprema de Justicia. Las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales establecen las leyes secundarias y este órgano se encuentra en su asidero legal en la sección primera, capítulo 3 de la Constitución de la República, específicamente en el artículo 172. Sus funciones como atribuciones por la ley orgánica judicial corresponde exclusivamente al órgano judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar el juzgado de materia constitucional, administrativo, así como a las determinaciones de las leyes. Administración de justicia es gratuita para todo aquel que quiera. Enumerar dice: conforme a la regulación en la Constitución, el Ministerio Público es el organismo del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad e investigación penal, ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad en el ejercicio de sus funciones. El Ministerio Público respeta la constitucional ordenamiento jurídico dictado conforme los derechos fundamentales que asisten a las personas, defendiendo el interés público tutelado por la ley. En la Constitución se puede bastante ver el Ministerio Público, que está integrado por el Procurador General de la República, quien lo dirige, los procuradores de la República, la Corte de Apelación, procuradores fiscales, fiscalizadores. Su órgano de gobierno es el Consejo Superior del Ministerio Público. Sus órganos operativos son la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección de la Carrera del Ministerio Público, la Dirección General Administrativa del Ministerio Público, la Escuela Nacional del Ministerio Público. Explican que las funciones de gobierno local conforme a la regulación en la Constitución, los gobiernos municipales no forman parte del gobierno ejecutivo, sino que son gobiernos autónomos, electos de forma directa por el pueblo, por el mandato de impulsar el desarrollo de su territorio. Estos tienen amplias potestades para el establecimiento de normas y proyectos locales propios y cuando estos no contravengan con la legislación nacional. Dentro de las funciones de los gobiernos municipales están prestaciones de servicios públicos domiciliarios y de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua, vivienda, recreación y deporte. Ordenar planificación de desarrollos económicos, sociales y ambiental del territorio y construir las obras que demanden al progreso municipal. Control del manejo adecuado de los recursos naturales renovables del medio ambiente. Promoción de la mejoramiento social cultural de las municipalidades. Las funciones internacionales de los gobiernos conforme a su regulación de constitucional se detallan algunas funciones internacionales más comunes dentro de los órganos de gobierno y sería una presentación y promoción de los órganos que representan a la entidad en su relación, organizaciones internacionales que promueven su interés, foros y reuniones internacionales
toma de decisiones en los órganos de gobierno son responsabilidades de tomar decisiones estratégicas y políticas que afectan el funcionamiento y dirección de la entidad. Esas decisiones pueden tener implicaciones a nivel nacional e internacional. También pueden ser la coordinación o articulación de los órganos de gobierno para acciones en la entidad, entre otros. Estos hay que son negociaciones diplomáticas, evaluación y colaboración. Como siguiente tema, distinguir el funcionamiento de los deberes y responsabilidades conforme a su regulación a la Constitución. Que es un funcionario público en El Salvador? Persona natural que presta temporalmente un permanente servicio dentro de la decisión de atribuciones de su cargo, que es la responsabilidad de un funcionario público. Nos referimos a la responsabilidad que le cabe al Estado a sus agentes en el desempeño de funciones por él asignadas, ya sea por su actuación como sujeto de derecho público o privado. Presente trabajo se refiere a la responsabilidad del Estado, que es uno de los temas de mayor relevancia en el ámbito estatal. Nos referimos a la responsabilidad que le cabe al Estado a sus agentes en el desempeño de funciones por él asignadas, ya sea por su actuación o sujeto de derecho público o privado. Podríamos decir que dentro de este investiga el derecho público a la administración, pero descendiéndola hacia afuera de ella, internacional. Organización lo que hace en la cierta forma pierda individualidad es la llamada orgánica, siendo vínculo en el que existe una identificación entre la persona y el ente, por lo que tanto el fenómeno de incrustación de la propia organización de esta última se deriva la responsabilidad del Estado. Como pudimos ver a lo largo de este video, traté de memorizar o llevar a cabo cada parte de lo que se pidió dentro del proyecto de la asignatura de Derecho Constitucional, donde pudimos abordar diferentes temas, y quedo atenta a cualquier consulta o pregunta que tengan, lo pueden dejar en los comentarios. Bueno, así que hasta acá ha llegado mi video. Espero poder ayudar a aclarar algunas dudas o generar nuevos conocimientos sobre cómo vemos la percepción de los gobiernos dentro de El Salvador, ¿verdad? Entonces, hasta acá ha llegado mi tiempo. Espero de que les haya servido de algo mi información, y cualquier cosa me puedan dejar duditas o algo dentro de los comentarios, ¿verdad? Así que cuídense a todos y aquellos que vean este video, y los vemos a la próxima.